El Frente de Todos vendió como política de Estado durante mucho tiempo el DNI no binario, que está bien para cierto sector de la sociedad, pero está mucho mejor si acompañás con políticas también que favorezcan al grueso de la población. Porque cuando vos venías haciendo ese tipo de políticas, cuando vos luchabas por la inclusión de muchos sectores, que está bien, el resto de la población no podía comer, tenía inflación, cada vez había más inseguridad, no solucionábamos los problemas de la deuda, teníamos peleas internas. ¿Hay que brindarle ayuda y acompañamiento a las minorías? Sí, obviamente, estoy totalmente a favor. El tema es que hay un gran grueso de la población, que normalmente son nuestros votantes y que terminaron acompañando a Milei, que históricamente el peronismo representó, que hoy no se siente representado con nosotros, porque justamente termina pasando eso en las elecciones. No le resolviste la vida ni con el DNI no binario, porque esa gente sigue teniendo hambre, esa gente seguía sin tener acceso al trabajo, esa gente sigue sin tener acceso a un montón de derechos que tendrían que tener. Tampoco les solucionamos la vida de todos esos sectores, pero ese grueso de la gente que después te tenía que acompañar se sintió defraudada también porque no le diste pelota. Más allá de la victoria o no, que por lo que dicen los números, en provincia es más probable, en nación tal vez está un poco más complicado el escenario para el peronismo. Independientemente de esto, claramente La Libertad Avanza va a contar con más personas dentro del Congreso y esto, si se quiere, a los intereses de un peronismo que cree que el oficialismo está haciendo mal las cosas, se complicaría un poco el escenario. ¿Cómo crees que se debería plantear el peronismo tal vez ya de cara al año que viene con un Congreso, tal vez hasta incluso un poco más en contra? Y de dónde puede construir justamente para una Argentina mejor, que en definitiva, como vos dijiste, es lo que todos queremos. No se trata de destruir por destruir o ir en contra por ir en contra. Totalmente, o sea, tomando lo último que decías, cuando nosotros salimos a pegar a los proyectos del gobierno, a los proyectos de ley de gobierno, a los proyectos de decreto del gobierno, es porque realmente estamos convencidos de que son proyectos que hacen daño. Uno de los que tenés a disposición es el tema del RIGI, que estamos entregando más de lo que incluso las empresas extranjeras te piden, te exigen, y recién en 1 año y medio aprobaron el 7º proyecto, donde iban a caer las lluvias de inversiones. Y lo metieron por decreto y posteriormente por las votaciones que no se pudieron frenar. Entonces, es algo que va pasando. Con respecto a la conformación de la Cámara de Diputados, yo lo que estoy viendo es un escenario en el que va a haber cambios de remeras amarillas por violetas. No veo un espacio, una conformación muy distinta a la que quizás actualmente estamos viviendo. Sí que van a haber modificaciones, o sea, La Libertad Avanza tenía 2 diputados, o sea, los 2 diputados que entraron en el 2021 por La Libertad Avanza fueron Javier Milei y Victoria Villarroel. No tenían más, que esas fueron las elecciones que entró por Ciudad de Buenos Aires. Milei y Villarroel. Ahora va a meter en provincia de Buenos Aires, ganando o saliendo segundo, va a meter en las demás distritos en donde va a haber elecciones. ¿Y esos diputados se los va a sacar el peronismo? No. Va a haber un claro retroceso del PRO como partido representativo de un sector antiperonista, un retroceso claro, hasta incluso en su propio distrito. Lo que va a hacer el PRO ahora, entregando su identidad, que viene gobernando hace 20 años este distrito, y que arrodillado tuvo que negociar el 5º y el 6º lugar de una lista de diputados nacional, siendo gobierno en este distrito, creo que te dice un montón de cosas, ¿no? Hasta el color, hasta el nombre tuvieron que entregar. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo que lo que se va a venir va a ser un cambio de época con respecto a esos lineamientos de cuál va a ser el color de esa oposición o del oficialismo en sí mismo. Y de que Milei va a tener más agentes propios, más soldados propios. No va a tener que negociar con los Mauricio Macri, no va a tener que negociar ni con los Cristian Ritondo, si ya se le pusieron la camiseta. Claro. Y en términos de, ok, en números tal vez vos no ves grande, es un cambio de camiseta, pero que en cierto punto tal vez las votaciones van a ser parecidas. Pero suponiendo el mismo escenario, ¿no? Suponiendo que a nivel nacional tal vez a La Libertad Avanza le va bien, en provincia saca más o menos bien y demás. ¿No crees que eso también puede llegar a afectar en los que son más Corea del Centro, en ese sentido, en los que están más pendular, de decir, bueno, la gente sigue apoyando este proyecto, por ejemplo, y ahí es donde también te puede empezar a torcer, o no crees que tenga ese efecto? Esto que estás diciendo vos, ni siquiera lo tenemos que imaginar viendo al futuro, es lo que va a pasar en la legislatura porteña. En la legislatura porteña, con las elecciones que tuvimos en mayo, hay 60 bancas, se renovaron 30 obviamente, pero de esas 60 bancas, a partir del 10 de diciembre, 20 son del peronismo, bloque peronista. Hay alrededor de entre 22 y 23 de lo que sería PRO y Libertad Avanza. Y en el medio queda una nebulosa de 15 bancas, 17 bancas de radicales por un lado, algunos sectores de izquierda y el larretismo. El larretismo, si hablamos de centro, es como el centro en sí mismo, ¿no? Y nosotros, desde el bloque peronista, si vamos a querer avanzar con algunos proyectos, nos vamos a tener que sentar a hablar con esos sectores.
que hoy quizás voten a favor nuestro y que mañana van a votar en contra nuestro. Lo mismo le va a pasar al PRO y a la Libertad Avanza, no más allá de todas las peleas que tengan entre ellos. Entonces se viene en el Congreso, en la legislatura ya lo sabemos, porque ya sabemos cómo va a ser la conformación. En la provincia de Buenos Aires lo sabremos después de las elecciones locales y después de las elecciones de octubre lo vamos a ver a nivel nacional. Todo esto a partir del 10 de diciembre en todos los casos. Se va a venir una composición del Congreso que les va a dar un estrellato, al menos por 2 años, a esos sectores del centro, porque cada voto va a importar. Ahí lo que vamos a ver es qué van a terminar haciendo estos sectores. Y si son representativos de los gobernadores de las provincias, como vimos en estos 2 años, donde por cuestiones económicas terminaron, y no hay que confundir estas cuestiones con coima, porque no es coima, son las necesidades que tienen hoy por hoy las provincias, lamentablemente, por la situación en la que se está viviendo, que terminan vendiendo su voto. Terminan vendiendo su voto en situaciones que incluso lastiman a sus propios representados, pero bueno, a nivel nacional eso es lo que corresponde, te dicen. Entonces, la realidad es que van a tener un rol central, que van a recibir piñas por todos lados también, porque la realidad es que hay que tener mucho coraje para votar ciertas cosas. Es lo que le va a tocar a muchas personas de asumir su rol. Estamos viendo lo dañados que están un montón de dirigentes que intentaron ser ese Corea del Centro en este último tiempo. Lustó, le pegaron en este último tiempo, en cada declaración que hizo, se le pegaba por izquierda y se le pegaba por derecha. Lejos de captar la voz de el sentido común al cual él quería ir por ahí, se lo terminaron comiendo de ambos lados. Entonces ahí tienen una situación en la que van a tener que tomar esa decisión de apostar por lo que nosotros consideramos que es el pueblo argentino y son los valores de no poder dejar a nadie atrás en ese aspecto y de defender a los sectores más vulnerables de la población, o priorizar el Excel, festejar un superávit fiscal ficticio, porque es como ese superávit que se puede lograr en tu casa si no pagas la tarjeta o los servicios, pero que mientras tanto la gente se está cagando de hambre. No tenemos salida laboral, no tenemos mejoras estructurales en ningún tipo de lugar, no tenemos obra pública para poder mejorar las rutas. No tenemos, en ese sentido, está todo vaciado. Entonces, bueno, es por un lado festejar ese déficit fiscal y que el número entre en un Excel, hasta por ahí nomás, porque seguimos teniendo problemas de tasas, seguimos teniendo problemas de deuda, seguimos teniendo problemas económicos a diario. O, bueno, tratar de generar esa alternativa que realmente le dé un poco de aire a la situación que están viviendo estos sectores. Coincido plenamente en el análisis, coincido que se va a revalorizar bastante toda esta gente que está en el medio. Justo la semana pasada estuve en la charla y participó del programa Margarita Stolbizer, que se la podría tranquilamente colocar en esa posición. Y ella obviamente muy convencida de su postura, me decía que ella buscaba traer un poco de sentido común y que no porque la Argentina esté polarizada, ella tenía que irse para un lado o para el otro, lo cual yo valoro y mucho, pero tal vez ya como un análisis personal mío, siento que igual la Argentina te empuja un poco y a medida que la gente demanda cada vez más decisiones y menos tibieza, ya sea para un lado o para el otro, siento que los políticos que están en el medio, lamentablemente para ellos, que tal vez las convicciones serían otras en situaciones distintas, siento que la coyuntura los va a presionar para o volcarse para un lado o volcarse para el otro. Y ahí es donde, bueno, va a empezar el juego seguramente de todo el 2026. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.